Hola chicos, ¿cómo están? En esta nueva cartilla vamos a ver todo lo que es ángulos. En la primera parte vamos a recordar un poco porque seguramente ya han escuchado hablar de ángulos agudos, obtusos, ¿sí? Un ángulo, ahí me lo explica, es una región del plano comprendida entre dos semirrectas. Por ejemplo, esta es una semirrecta, esta es otra y este es un ángulo que lo medíamos a través de grados, ¿sí? Recuerden que para medir un ángulo usábamos un transportador. Yo ahí lo imprimí para que pudieran ver. Un ángulo de 0 grados, de 10 grados vendría a ser este chiquito, ¿sí? De 20 grados y así. Lo que a mí me interesa es que recordemos un poco los ángulos rectos que eran de 90 grados. ¿Ven que sería como una especie de esa L, y de 180 grados que se llamaban llanos, que vendría a ser como el semicírculo, ¿sí? Todo derechito. Yo acá se los he dibujado, ¿sí? Los ángulos rectos son los de 90 grados, los ángulos llanos son los de 180 grados. ¿Les ven la forma? ¿Sí? Los ángulos obtusos, los ángulos agudos, y teníamos los ángulos que medían más de 180 grados, que lo llamábamos cóncavos. A mí me interesa que recordemos un poco de lo que es el ángulo recto, que es de 90 grados, y su forma, ¿sí? Y el ángulo llano. ¿Para qué? Para ahora ir a recordar un poco lo que eran los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios, ¿sí? Los ángulos complementarios son ángulos que al sumarlo sea igual a 90, ¿sí? Ahí lo escribí. Si es igual a 90, tiene que ser igual a un ángulo recto. ¿Cómo es la forma de un ángulo recto? Recordemos que era como esa especie de L que yo les decía. Y lo que pasa acá, tenemos dos ángulos. Un ángulo es esta epsilon y el otro es esta letra que se llama gamma, ¿sí? Los ángulos empezamos ahora a nombrarlos con estas letras que son las letras griegas, ¿sí? Pero es indiferente eso, ¿no? Es como ponerle un nombre. Entonces, estos dos ángulos son complementarios. Para que sean complementarios, yo me doy cuenta porque suman 90, tienen la forma final es de un ángulo de 90 grados. Y con las amplitudes, si este midiera 80 grados, este tendría que medir 10. ¿Por qué? Porque 80 más 10 es 90. Si este midiera 50, y este tendría que medir 40. ¿Por qué? Porque 50 más 40 es 90, ¿sí? Y luego están los ángulos suplementarios, que la suma de sus amplitudes es igual a 180. Es decir, que ahora la forma es como acá derechito. O sea, ven visiblemente cuál es complementario y cuál es suplementario. Complementario es como esta L, ¿sí? Y suplementarios es como la forma final de un ángulo de 180, como todo derechito, ¿sí? Así visiblemente es la primera impresión que tengo para identificar cuál es complementario y cuál es suplementario. En las amplitudes, como los complementarios suman 90, por ejemplo, como hicimos recién, 80 y 10 grados, 50 y 40 grados. En cambio, en esto que son 180, no sé, tendría que tener 100 y 80 grados, 150 y 30, cosa que al sumarlos me den 180. ¿Sí? Entonces ahí ya vimos la diferencia entre complementarios y suplementarios, entre las formas y lo que suman, ¿sí? 90 los complementarios, 180 los suplementarios. Ahora vamos a ver los próximos, que son los opuestos por el vértice. Ahora vamos a tener como una especie de cruz, ¿sí? ¿Cuáles van a ser aquellos ángulos que son opuestos por el vértice? Los que están enfrentados. Por ejemplo, ahí los pinté de rosado. Estos dos rosados son iguales. Los opuestos por el vértice son iguales. Es decir, que si este mide 120 y este de abajo te va a medir 120. Si este mide 150 y el de abajo va a medir 150. Lo mismo pasa con estos dos que sobran. Como también están enfrentados, también son iguales. Es decir, que si este mide 30 grados y este también va a medir 30 grados. Si este mide 50 y este también va a medir 50. Con estos conceptos ya estamos listos para resolver el trabajo práctico. Vamos ahora con el trabajo práctico. La primera dice, unan con flecha cada par de ángulos con la propiedad correspondiente. Recuerden, esa que es alfa y esta que es beta son nombres de los ángulos, ¿sí? No me tiene que decir, no indica nada, ¿sí?
Me dice que un ángulo mide 30 y que el otro ángulo mide 60. Si lo sumamos 60 más 30, ¿cuánto es? 90 grados. Bueno, yo ahora les pregunto, ¿son complementarios o son suplementarios? Tenemos que recordar, los complementarios suman 90, los suplementarios suman 180. Si yo ahora sumo 30 más 60, a mí me da 90. Entonces, ¿con quién lo tendría que sumar? Con los complementarios. ¿Sí? Ahora, un ángulo es 45 y el otro ángulo es 135. Si lo sumo me da 180. ¿Con quién tendría que unirlos? ¿Sí? Y así van viendo todos los que quedan y terminan de unir con flechas. Ahora, vamos con la otra actividad. A ver, se me perdió. Esta actividad que yo les doy, ¿sí?, el valor de un ángulo y ustedes me tienen que decir el de otro, pero lo vamos a hacer con algunos ejemplos. Primero que nada, lo que yo tengo que saber es esto, ¿sí? Se los dejo para que de última hasta le pueden tomar nota, ¿sí? Si tienen esta forma, son complementarios y suman 90. Si tienen esta forma, son suplementarios y suman 180. Si es como una cruz, los que están opuestos son iguales. Entonces, me voy a ver esta. Esta tiene esta forma, son complementarios, suman 90. Yo les digo que alfa vale 35. ¿Quién es alfa de los dos? Y este que tiene esta letra. Entonces, este es 35 grados, ¿sí? Bueno, como suman 90, yo tengo que calcular el otro. Yo me doy cuenta que suman 90 por la forma. Entonces, a 90 le quito 35, que es lo que vale el ángulo que yo les he dado como dato. Al 0 no le puedo quitar 5. 10 menos 5 es 5. 8 menos 3 es 5. Es decir, que el ángulo que resta mide 55 grados, ¿sí? Ahora vamos con el próximo. Yo le veo esta forma de un ángulo suplementario que suman 180. Les digo que uno, que es este, por la letra me doy cuenta, B y B, este es 130. Entonces, ¿cómo hago para calcular el otro? Como me doy cuenta que esto es decir, que suman 180 a 180, le quito el que les di como dato, que en este caso es 130. 0 menos 0, 0, 8 menos 3, 5 y 1 menos 1, 0. Es decir, que este mide 50 grados. ¿Sí? Ahora vamos con este. Miren, alfa es 70. ¿Qué quiere decir? Que este es 70. Ahora, ¿quién es el que está enfrente? Esta B. Esa también mide 70 por ser opuestos por el vértice. Los que estaban enfrentados eran iguales. Entonces, esa letrita también mide 70. ¿Dónde está esta letrita? Acá. ¿Qué pasa con los otros dos ángulos que me sobran? Yo les muestro esto así. Si yo tapo eso, miren, estos dos, ¿no son como estos de acá arriba? Son exactamente iguales. Es decir, que suman 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A 180 le voy a quitar lo que mide alfa. 180 menos 70. 0 menos 0, 0. 8 menos 7, 1. Y 1 menos nada, 1. Entonces, este mide 110 y el otro, que es el que está enfrente, también mide 110. Entonces, con esto yo ya puedo resolver estas actividades. Miren acá. Que tiene esta forma son complementarios, ¿sí? Entonces suman 90. Entonces a 90 le voy a restar 48 y me da el otro ángulo. Ahora estos son suplementarios. Entonces a 180 le resto 121 y me queda el otro. Estos son como los últimos que hicimos. Miremos en este. Alfa es 86 grados. ¿Quién es alfa? Este que está acá. Ven que por la letrita me doy cuenta. Esa letrita corresponde a esa. ¿Quién va a medir igual? El que está enfrente, que es este. ¿Sí? Entonces, esta U también mide 86 grados. ¿Cómo hago para calcular los otros dos? Recordemos, si nosotros tapamos acá, me queda como de 180 grados. Entonces, a 180 le quito 86 y me da el valor de pi y de beta. ¿Sí?